Vamos a leer juntos, te pido el favor, acompáñame en la palabra de Dios. Romanos 12:2, nueva versión internacional de las Sagradas Escrituras. Y oramos al Señor para que hable a nuestro corazón. Romanos 12:2, ¿podemos leer, iglesia? Leamos por favor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre amado, gracias por tu palabra. Porque esta es tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, libera mi mente, mi corazón de confusiones, de angustias, de preocupaciones. Y ayúdame a entender que tu voluntad es buena. Pero no solamente buena, es agradable y es perfecta, como tú eres perfecto. Ayúdame, Señor, a ser transformado en mi manera de pensar, a renovar mi mente en Cristo Jesús. Pídele a Dios, dile: ayúdame, Señor, a renovar mi manera de pensar. Gracias por tu palabra, por la que tienes hoy para tu iglesia hermosa en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Desde el año pasado, el Señor ha puesto con gran fuerza en mi corazón el concepto de una revolución en relación con la iglesia. Y una de las definiciones sobre revolución es esta: cambio rápido y profundo en cualquier cosa. Esa es una revolución. Algo que cambia rápidamente, pero no solo rápidamente, profundamente. Creo que el Señor quiere cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar, pero la iglesia también ha venido teniendo ese cambio. Pero otra definición de revolución es esta: levantamiento o sublevación popular. Es evidente que el diccionario presenta esta definición en el sentido de un alzamiento armado contra una nación, una institución, una estructura sociopolítica. Pero si consideramos este sentido de revolución como un levantamiento o sublevación, pero aplicado espiritualmente, he reflexionado en que como cristianos debemos asumir una posición contraria a ciertos sistemas que el mundo intenta imponernos o que el enemigo nos impone en el ámbito espiritual. Las armas que debemos emplear en esta revolución espiritual no son físicas, son espirituales. ¿Qué tal está la oración, por ejemplo? El ayuno, la palabra de Dios, la alabanza. Mientras veía a la iglesia alabar al Señor, me convenzo cada vez más de que en este lugar se gesta y se está gestando una revolución. Amén. Una revolución espiritual. Cuando veo a la iglesia alabar al Señor con esa pasión, con sus manos levantadas, digo, aquí se está gestando una revolución en el sentido del que estamos hablando. El testimonio, la obra de servicio a Dios. Y otro concepto en el que he estado meditando en este tiempo es que no puede haber revolución si no hay revolucionarios. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: no hay revolución sin revolucionarios. El creyente, permítame utilizar esta expresión, el creyente es un revolucionario en sí, un revolucionario de las cosas de este mundo, porque el mundo va en un sentido y el creyente va en otro. Somos revolucionarios en ese sentido, porque el enemigo quiere, espiritualmente hablando, imponer por autorización o con autorización de Dios, como lo vimos el domingo pasado, ¿cierto? Imponer una idea, unos criterios, pero nosotros somos revolucionarios a eso. Y entonces la pregunta es: ¿qué puede ser revolucionario en el ámbito espiritual hoy en día? Sobre eso he venido meditando todo este comienzo de año. ¿Qué puede ser revolucionario? Y encuentro varias cosas, hoy quiero tocar 6. Número 1, revolucionario es cambiar nuestra manera de pensar para que no sea el molde del mundo. Eso es revolucionario. Mira lo que dice la palabra: no se amolden al mundo actual.
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Algunos creen que la voluntad de Dios es mala, desagradable e imperfecta. Y yo te voy a decir por qué hay personas hoy que piensan así: porque no han renovado su mente, porque se amoldaron al mundo actual, porque no conocen a Dios. Por eso piensan que la voluntad de Dios no es buena. Pero el creyente, que es un revolucionario en sí, va en contra de los valores del mundo y se pone de acuerdo con los valores de Dios. Amén. ¿A qué hace referencia este versículo cuando habla del mundo? A una cosmovisión de la vida que excluye a Dios. La cosmovisión del mundo excluye a Dios. Para darme a entender en la predicación de la palabra, muchas veces utilizo algo que se llama paráfrasis. Paráfrasis es tomar el texto y explicarlo con otras palabras. Esta es mi paráfrasis de Romanos 12:2. No pienses como piensan las personas que no conocen a Dios. No pienses como piensan las personas que no tienen a Dios en primer lugar. Porque cuando tú no tienes a Dios en primer lugar, te parametrizas con los valores del mundo. Y entonces, como corderos, somos llevados al matadero por las manifestaciones de quienes no quieren a Dios. El mundo no quiere a Dios, porque entiende que Dios viene a dañarle los planes. En este sentido, el mundo en la Biblia es uno de los 3 enemigos del creyente. Tenemos 3 enemigos: el mundo, nuestra propia naturaleza pecaminosa o carne, y Satanás. Y batallamos cotidianamente con esos enemigos. ¿Qué te parece batallar cotidianamente con una cosmovisión que no incluye a Dios en sus planes? Y tú te pones de acuerdo con Dios, o te pones de acuerdo con Dios en lo que Dios quiere, de acuerdo a la palabra, o te pones de acuerdo con el mundo en esa cosmovisión, alejándote de Dios día a día. Lo revolucionario es cambiar mi manera de pensar. Eso es revolucionario. ¿Qué es amoldarse al mundo? Es adoptar la manera de vivir que Dios tiene, que el mundo tiene, perdón. Amoldarse al mundo es adoptar la manera de vivir que el mundo propone. Ustedes saben que hay un arma que el mundo utiliza para hacer tropezar al creyente. ¿Qué es esta? Deja lo espiritual para después. El creyente no deja lo espiritual para después. Amén. Porque lo espiritual va primero. Dios es primero. Y si Dios es primero, su palabra es importante para mí. Y yo vivo conforme a su palabra, no conforme a las enseñanzas de este mundo. ¿Qué busca el mundo? Básicamente hablando, egoísmo, placer, comodidad, satisfacer sus deseos, una falsa libertad. Ese es lo que quiere el mundo. Todo el mundo lo hace. ¿Para qué vas a perdonar? La Biblia, ¿qué te dice? ¿Perdona cuántas veces? 70 veces 7. Me alegra que se lo sepan. 70 veces 7. Y el mundo te dice: pero no agaches la cabeza. La arrogancia, un orgullo. ¿Y qué te muestra la Biblia? Humildad. Eso es una revolución. Ser humilde en un mundo como esto es una revolución grande. Amén. Primera de Juan 2, 15, 17, por favor. Primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, y lo subraya, ¿cierto? Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El mundo tiene malos deseos: codicia, avaricia, egoísmo, envidia. Lo de Dios es otra cosa. El mundo no quiere a Dios y la pregunta es: ¿qué está pasando conmigo? ¿Yo sí lo quiero? Porque si yo lo quiero, no me acomodo al mundo y me convierto en un revolucionario. El mundo va en un sentido, hay que ver las noticias, hay que ver, ni siquiera estoy hablando de las filosofías de este mundo. Voy a poner un ejemplo frente a eso. La Biblia dice que Dios creó hombres y mujeres y que le quedaron bien hechos, que cumplen un propósito y funciona. El mundo dice funciona de cualquier manera. No funciona de cualquier manera. No funciona de cualquier manera. Amén. Funciona como Dios lo creó. O tú te pones de acuerdo con la cosmovisión de Dios, o te pones de acuerdo con la cosmovisión del mundo. Estoy tomando solo un ejemplo frente a las filosofías engañosas de hoy. Pero puedo referirme en un sentido muy puntual a actitudes que vemos en el mundo que no deben ser las actitudes del creyente. Nosotros debemos tener la actitud de Cristo. Amén. Eso es revolucionario, porque es ir en contra de un status quo que nos quieren imponer, que está impuesto en el mundo. Pero es un status quo que se puede vencer cuando tú te conviertes en un revolucionario por la gracia de Dios. Amén. Número 2, ser revolucionario es dejar las tradiciones religiosas para experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Pastor, ¿de qué estás hablando? Aquí nos vamos a meter en un terreno bien complejo, el de las tradiciones religiosas. Pero ser revolucionario es abandonar las tradiciones religiosas para experimentar lo nuevo que tiene el Espíritu Santo. Mira lo que dice Lucas 5, por favor, versículos 33 al 38. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en el que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Entonces la pregunta que yo me hago: ¿Jesús está en contra del ayuno? No, no. Jesús no está en contra del ayuno. De hecho, lo está avalando. Está diciendo: mientras el novio esté con los invitados están de celebración. Pero cuando el novio sea quitado, ese día se ayunarán. Ya el novio fue quitado, amén. Es tiempo de ayunar. ¿A qué es lo que debemos ser revolucionarios? ¿Por qué le hacen la pregunta a Jesús? ¿Por qué los fariseos ayunaban? Pero encontramos a Jesús en varios momentos del Evangelio diciendo: ustedes convirtieron las cosas de Dios en tradiciones religiosas. Las tradiciones religiosas pueden confundir a la persona, haciéndola creer que está cerca de Dios. Amén. Nosotros tenemos Casa sobre la Roca. Nosotros somos la iglesia. Amén. Voltea a mirar a la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres la iglesia. Dile. A la del otro lado: tú eres la iglesia. La iglesia tiene una reunión el primer sábado de cada mes para realizar lo que llamamos el ayuno congregacional. Bueno, en febrero no fue el primero, fue el segundo. Pero en marzo va a ser el primer sábado de marzo. Está bien. Entonces alguien puede decir: ay, el primer sábado de cada mes hay ayuno en la iglesia, tengo que ir al ayuno. Escuche, tengo que ir al ayuno. Porque es que el ayuno, el pastor ha enseñado que es poderoso, que allá pasan cosas, yo no me lo puedo perder. Entonces venimos al ayuno o venimos los domingos en ese mismo sentido y podemos ir convirtiendo eso en una tradición. Para muchas personas, asistir el domingo a la iglesia es una tradición religiosa. Pero si tú sigues leyendo, versículo 36, miren lo que dice la palabra. Les contó esta parábola:
Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. En Isaías 58, el profeta Isaías 58, hay una reprimenda de Dios al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decía: Señor, nosotros ayunamos todo el tiempo y tú no nos escuchas. Y les dice: sí, porque ayunan con el corazón, que no es. No volvamos las cosas de Dios prácticas religiosas, amén. El primer sábado de marzo tenemos un ayuno en la iglesia, y me parece a mí que es un tiempo propicio para decirle: Señor, yo quiero encontrarme contigo, y que en ese ayuno pasen cosas poderosas en mi corazón. Porque sabes algo, Señor, hay cadenas que atan mi corazón, y yo quiero ser liberado en el ayuno. Quiero recibir el Espíritu Santo de manera extraordinaria, el vino nuevo que tienes para mí. Están sucediendo unas cosas en los ayunos acá impresionantes. Vino nuevo. Amén. Si yo entiendo eso, voy a levantarme por la mañana, voy a abrir mi Biblia, no como un requisito, sino con el deseo más grande de encontrarme al Señor. Y voy a venir el domingo con el deseo de escuchar a Dios, para salir de acá y decirle: Señor, ayúdame a ser obediente a lo que tú me estás hablando. Creo que eso es diferente. ¿Y saben qué? Eso es revolucionario, hermano. Porque la tradición no es revolución. Y muchas veces tenemos una tradición religiosa dentro del cristianismo, y eso no nos puede ocurrir. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere algo nuevo en ti. Dile: Dios tiene algo nuevo para ti. Vino nuevo en odres nuevos. Amén. Eso es revolucionario. Jesucristo era revolucionario a la tradición. Fue criticado por eso. Número 3. Revolucionario es dar testimonio dentro y fuera del templo. Eso es revolucionario. Mira Efesios 5:15. Efesios 5:15 al 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Tener qué? Cuidado. No vivan como necios, sino como sabios. De acuerdo a este texto hay dos formas de vivir: como necio o como sabio. Versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Cómo son los días? Malos. No tener esa conciencia, esa consideración hoy en día de que los días son malos sería ser ignorantes, porque estos días son malos. Mira lo que pasa con los jóvenes. Mira lo que pasa, es lo que sucede hoy con los niños. Hay que cuidar a los niños. Amén. Hay que estar a cuatro ojos. Hay que estar pendientes de nosotros, de nuestra vida, de lo que sucede a nuestro alrededor. Los días son malos. Ser revolucionario es entender que el mundo vive de una manera, que los días son malos, pero que yo voy a ser sabio en medio de esa cultura, en medio de esa sociedad. Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18. No se emborrachen con vino, que lleva ¿qué? Al desenfreno. ¿Qué ocasionan las borracheras? Desenfreno. Algunos se quedan tranquilos porque dicen: pastor, vea que la idea no es emborracharse con vino, pero no dice ni whisky ni aguardiente. El vino era la bebida de la época, y el vino en exceso embriaga. Amén. Todas las bebidas en exceso embriagan. No se emborrachen con vino, porque eso lleva ¿a qué?
al desenfreno. El licor es la puerta de entrada ¿a qué? Al desenfreno. Yo lo manejo, yo lo controlo. Eso decía yo. Yo tuve la oportunidad de experimentar un desenfreno muy grande como consecuencia de mis problemas con el licor. Podría contarles muchos testimonios. Lo bueno sería decir: el Señor me liberó. Amén. El Señor me liberó. ¿Saben para qué la gente toma licor? Entre otras cosas, para desinhibirse, por ejemplo. Hay gente que para hablar en público tiene que tomarse unas copitas para desinhibirse. Yo recuerdo que yo nunca he sido un buen bailarín. Es que coordinar los pies con la cintura es un tema complicado. El problema de la bailada tiene que ver más con la cintura que con los pies. Pero cuando yo me tomaba unas copas, era que buen bailarín. Por lo menos eso creía yo. Ahí sí coordinaba. Más descoordinado que para dónde. Cuando recibí al Espíritu Santo, es que he venido coordinando. Amén. Porque cuando recibimos al Espíritu Santo, no necesitamos un elemento externo para desinhibirnos de nada. Porque Él es mi alegría. Eso es revolucionario. Eso es revolucionario. Tener al Espíritu Santo y que Él te hace feliz, te hace una persona de bien. El Espíritu Santo lo transforma todo. El cristianismo es distinto a todo por esto. Porque el Espíritu Santo llega al corazón del creyente a permitirle a la persona hacer lo que no ha podido hacer por sus propios medios. ¿Cuántas veces quise dejar de beber? Compromisos se suponía que serios, o de fumar, o de tantas cosas, y nunca lo pude hacer. Acepté a Cristo en el corazón. Él se vino a vivir con el Espíritu Santo y me ayudó a cambiar. Gracias, Señor. Eso es revolucionario. Y mira lo que es una revolución, versículo 19. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Ahora está de moda la serie El Rey del Despecho. Darío Gómez. Yo no sé si alguien puede animarse con las canciones de despecho. Sinceramente lo digo. Se anima uno con salmos, con canciones espirituales, amén. Y anima uno a los demás. En el almuerzo con Jorge Soto, el actor y evangelista que compartió con nosotros un testimonio impresionante. Jorge nos contó a las personas que estábamos almorzando con él que el Espíritu Santo se viene moviendo grandemente en la tarea que él está haciendo, lo cual yo celebro, y por eso estuvo acá. ¿Saben qué nos contó? Dios lo está usando en las cárceles para llevar el testimonio de Cristo. Y me dijo: mire las cosas que hace el diablo, pastor. Voy a una cárcel e invitan a un grupo de música con una música de despecho, una vaina absurda. Y la lucha espiritual, yo con el evangelio y esos cantando unas canciones. No nos dejemos engañar. Amén, iglesia. Si necesitas animarte o levantarte, no necesitas una copa de licor o una música de despecho. Necesitas al Señor. Iba a decir: prende tu radio. Ya no se utiliza el radio, ¿no? Y coloca una alabanza para que veas cómo cambia el ambiente en tu casa. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículos 9 al 12. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes.
El apóstol Pablo y su grupo de colaboradores se enteran del poder del Espíritu Santo en la iglesia tesalónica. Y dice: no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera que digna del Señor, agradándole en todo. Vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo, es una revolución, hermano. El mundo no quiere vivir de una manera digna de Dios. Dice: esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Ser testimonios dentro y fuera del templo. Vivir una vida que agrade a Dios. Eso es revolucionario. En un mundo que va en un sentido contrario al sentido de Dios. Para los hombres, para los esposos. El mundo nos vende mentiras y falsedades. Dios nos vende cosas que tienen propósito. Amén. Y ni siquiera nos las vende, nos las regala. Cosas que verdaderamente tienen propósito. Los jóvenes, ojo con los jóvenes, porque es muy fácil perderse en este mundo. Pero Dios tiene cosas maravillosas. Número 4. Ser revolucionario es avanzar en nuestro crecimiento espiritual, profundizando cada vez más en el conocimiento de Dios. Eso sí que es revolucionario. ¿Hay alguien acá que quiera profundizar en el conocimiento de Dios? Conocer a Dios es la experiencia más maravillosa que alguien puede tener. A los 25 años, cuando estaba a punto de quitarme la vida y recibí el regalo de Cristo, dije: ¿por qué no lo conocí antes? ¿Cuánto me hubiera evitado? Bueno, gracias, Padre, porque aún en ese momento pude ver la mano protectora del Señor conmigo. Crecer. Mira el versículo 10, Colosenses 1:10, la parte B. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Oiga, crecer en el conocimiento de Dios. La iglesia provee recursos para que las personas que quieran crecer en el conocimiento de Dios lo puedan hacer. ¿Dónde me dejan los cursos del proceso? En marzo vamos a tener 2 cursos de ADN, asimilando divinas neuronas. De ahí sale la sigla ADN. Los cursos en la iglesia no tienen costo. Adquirir un material súper económico en librería y venir o matricularte para el curso específico. Vea, los tres sábados después del ayuno. El ayuno es el primero, creo que el sábado es primero, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, sábados 8, 15 y 22. Vamos a tener curso de ADN acá en la iglesia, 8:30 de la mañana. Revolucionario será dejar la comodidad y venir a tomar el curso para aprender a conocer más a Dios. Pero también lo vamos a tener virtual, martes y jueves. Martes y jueves de 4 semanas, de 7 a 9 de la noche. Revolucionario será dejar alguna actividad que estés haciendo por conectarte a ese curso si no lo has hecho. Porque voy a decirte solo una de tantas cosas que me han dicho las personas. Pastor, antes de ADN y después de ADN. ADN me cambió la vida. Porque es una bendición, porque vamos avanzando hacia el conocimiento de Dios. Porque los cursos entregan herramientas. Y vamos a tener, si ya hiciste ADN, si ya hiciste llave del poder, madurez espiritual, vamos a tener libertad en Cristo. Curso extraordinario. 6 sesiones, martes y jueves en el mes de marzo. Y vamos a tener los domingos el curso Entiende tu propósito, para que las personas digan: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y podamos entender para qué estamos acá. Oiga, un mes de crecimiento impresionante. Pero déjenme decirles algo adicional. Ayer comenzamos el Instituto Bíblico Integral.
Tuvimos la primera o las dos primeras clases de la materia teología básica. Teología es el conocimiento de Dios. Y dijimos, la idea de conocer a Dios es que nos sirva para algo. Amén. Que lo poco o mucho que conozcamos de Dios transforme nuestra vida. Voy a tratar de decir esto con la mayor precisión y la mayor sencillez posible. Yo les dije ayer a los alumnos, ¿en dónde se toma una lección y aprendemos lo que estamos aprendiendo hoy en un sitio distinto? ¿En dónde? Díganme ustedes. Que estemos aquí juntos, compartiendo, aprendiendo, conociendo, profundizando. Porque voy a decirles algo, y yo soy el profesor, por eso digo, voy a tratar de decirlo con sencillez. Estuvo impresionante lo que vimos ayer. Impresionante. Aquí hay varios alumnos. Y una de ellas, en este caso que fue Erika, yo sé que aportaste lo que aprendemos de los demás. El valor de la matrícula del Instituto Bíblico es una cosa tan económica. Yo creo que va a tocar ponerlo más caro a ver si la iglesia entiende la importancia de esto y de gestar una revolución del conocimiento de Dios. Amén. Esta semana vamos a estar en matrículas todavía. Porque revolucionario, yo sé que no es fácil, es un horario matutino, yo sé que eso no es fácil y algunas personas vienen de lejos. Ayer habían alumnos del Carmen, de Río Negro, bueno, Río Negro no es lejos, del Retiro, oiga, de Guarne, de Marinilla, y cuente con que la persona viene del Retiro, viene en bus. Bueno, Dios los bendiga. Hay un recurso importante en el Instituto Bíblico para causar una revolución en nuestra vida, conociendo profundamente a Dios o ayudándonos a conocerlo más profundamente. Amén. Número 5. Revolucionario es perseverar en toda situación con paciencia y mucha alegría. A veces el Señor confirma los temas cuando no se escucha ni un solo amén. Revolucionario es perseverar en toda situación con paciencia. ¿Y qué? ¿Sabes qué hace el mundo? El mundo suele botar la toalla cuando las cosas no salen como yo espero. ¿Sabe qué hace el cristiano? Persevera. Eso es revolucionario. El mundo no tiene paciencia. Todo lo quiere ¿para cuándo? Para allá. El cristiano persevera. A pesar de que las cosas no estén bien o no se vean bien. Porque el cristiano tiene paciencia. Porque sabe que el Señor está con él. Y que Dios puede cambiar las circunstancias. Mira lo que dice Colosenses 1:11. Así perseverarán con paciencia. ¿En qué? En toda situación. ¿Y con mucha qué? Alegría. Perseverancia, paciencia y qué? Alegría. No, aquí con el gozo del Señor. Ahí voy, pastor, con una alegría que no puedo ni con ella. Una de las características del fruto del Espíritu Santo es la alegría. Amén. El gozo. Hay personas que no entienden cómo, aún en medio de las circunstancias difíciles, el cristiano está en gozo y en alegría. Hay gente que no entiende cómo se nos puede estar cayendo la casa, pero no tiene esperanza. No dice, Señor, yo persevero, yo voy adelante. El cristiano persevera en toda situación. A veces se presentan circunstancias a nuestro alrededor que nos hacen flaquear, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Eso es revolucionario. Botar la toalla y dejar las cosas a mitad de camino, eso lo hace el mundo. Pero el creyente persevera. Amén. Aún dentro de la iglesia, donde se encuentra con que la iglesia no es perfecta y que se cometen muchas veces circunstancias que uno no esperaría, de personas que son imperfectas. Mira a la persona que tienes, al imperfecto que tienes a tu lado. No, sigan mirando al imperfecto que tienen de frente. Amén. Yo voy a perseverar a pesar de que encuentre tropiezos o fallas, porque mi mirada está en el Señor. Cuando yo bajo la mirada del Señor, hermano, se acabó la revolución.
porque Él es el que hace la revolución. Quiero animar a la iglesia a perseverar con paciencia, con alegría, dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios. Diga conmigo: gracias, Señor. Yo no sé qué estás viviendo hoy. Si estás viendo una situación difícil, solamente te animo a que digas: gracias, Señor. Voy a perseverar. Y número 6, ser revolucionario es renunciar a la comodidad y al confort que nos ofrece este mundo para servir a Dios dentro y fuera de la iglesia. Esta madrugada, cuando me desperté para venir a la iglesia, estaba haciendo tanto frío y yo estaba tan calientico que dije: Señor, no me puedo quedar. No me puedo quedar, no, levántate. ¿Qué nos ofrece este mundo? Confort, comodidad, satisface tus deseos. Oiga, ¿sabe qué le dije a los del primer servicio? Esto es una revolución, que haya personas que con ese frío y con esa lluvia estén aquí. Eso es una revolución. Mateo 20, 25, 28, por favor. Miren la revolución a la que Jesús se refiere. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. ¿Qué hacen los gobernantes de las naciones? Oprimen al pueblo. ¿Qué hacen los altos oficiales? Abusan de su autoridad. Versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Diga: entre ustedes no debe ser así. ¿Saben a quién está hablando Jesús? A los apóstoles. Ahí está con los 12. Porque claro, ha venido la mamá de un par de apóstoles del Señor con una solicitud. Ustedes lo van a leer en casa desde el versículo 20. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, diga al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. El que quiera hacerse grande deberá ser ¿qué? Su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Eso no es contrario al mundo? Claro. El mundo oprime. Los líderes del mundo oprimen con su autoridad y se abusan de su autoridad. Pero ustedes tienen que ser doulos, esclavos en el griego. Doulos, esclavos. Porque el que se hace esclavo de Cristo se convierte en el primero. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Que cuando somos servidores somos más grandes. Versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mayor ejemplo de revolución o revolucionario lo tenemos en Jesús. Amén. El mayor ejemplo de revolución lo tenemos en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. ¿Quién lavó los pies de los discípulos en la última cena? Jesús. ¿Saben de quién era ese trabajo? Yo les voy a decir: del doulos, del esclavo. Así que Jesús se hizo esclavo para lavar los pies de los discípulos, poniéndonos el ejemplo. Quiero recordar el proceso para incorporarse a un área de servicio dentro de la iglesia, porque quiero que sepan que estoy orando por el llamado que Dios está haciendo a corazones dentro de la iglesia, y que los diferentes equipos operativos y ministerios congregacionales venimos orando por eso. Amén. ¿Qué debe hacer una persona que quiera servir dentro de la iglesia? Número 1, conocer a Dios. Y eso se va a dar por asistir a la iglesia y por participar de los servicios. Una persona que quiera servir al Señor en Casa sobre la Roca debe congregarse.
Porque ¿cómo voy a hacerme un siervo sin congregarme? Y la virtualidad se nos ha convertido en una piedra de tropiezo para muchos servidores. Alguien me preguntó, uno de los líderes, en reuniones que estamos con los líderes empezando el año: pastor, ¿qué es congregarse? A nivel de los servidores de esto. Lo mismo que venía haciendo el siervo antes de servir. Lo mismo, venir a la iglesia. El servidor tiene que seguir viniendo a la iglesia, no solo a servir, amén, sino congregarse. Número 2, conectarse. Conectarme con Dios, con la iglesia. Y para eso hay que hacer el curso de ADN, el bautismo en agua, y participar de un ministerio congregacional. El bautismo en agua es uno solo. El bautismo bíblico es uno solo, y no es el bautismo de bebés. El bautismo de la Biblia no es el bautismo de bebés. Ese es el bautismo de la Iglesia Católica y algunas iglesias dentro del pueblo protestante mantienen esa costumbre, mínima, pero la mantienen. Si ya hiciste tu curso de ADN, no aplaces el bautismo. Y si no has hecho el curso, hazlo. Quiero corregir: el curso de ADN no comienza el sábado 8. Atentos que estoy corrigiendo en este momento para que me ayuden en visa. 15, 22, 29 va a ser el curso de ADN de marzo, los sábados. Bueno, 15, 22, 29. Crecer, hacer el curso de llaves del poder, madurez espiritual, libertad en Cristo, entiende tu propósito. Pastor, pero ¿cuántos requisitos hay para servir? Los necesarios y los suficientes para que tengamos unidad de criterio y de visión. Amén. Los necesarios y suficientes para que una persona que vaya a enseñar a los niños no le diga cuando despida a un niño que la Virgen te bendiga. Porque bíblicamente la Virgen no puede bendecir. El único que puede bendecir es Dios. Allí en el mall de Llano Grande hay un muchacho que cada que me ve me dice: pastor, que la Virgen lo bendiga. Yo le digo: mijo, que Dios te bendiga. He estado tentado a decirle un día a estos que la Virgen lo acompañe, es lo que él dice. Es un dicho en cultura antioqueña, que la Virgen lo acompañe. He estado tentado a decirle que la Virgen no me puede acompañar, porque el único que puede estar en todas partes es Dios, y que además Él es mi compañía, y con eso es suficiente. Amén. Si tú no entiendes eso, entonces vas a estar en un grupo enseñando cosas que la iglesia no enseña. Por eso es necesario los cursos, la formación, la unidad de criterio, porque se trata de estar en lugares. Imagínate, tú eres un ujier, y los ujieres piden los diezmos, y tú no crees en el diezmo. ¿Sabes por qué se necesita unidad? Bueno, en marzo vamos a tener el curso Entiende tu propósito, para que se animen allí los que han hecho los otros cursos. Y si tú ya estás creciendo, pide tu entrevista. Quedamos el año pasado de esta manera: no volvemos a hacer convocatorias generales al servicio. Antes hacíamos eso. Los que quieran servir, vengan tal día. No, ya no. Yo estoy orando porque Dios te ponga la carga en el corazón de servir. Amén. Y que tú hagas tus cursos, y que tú crezcas y te capacites y te conviertas en un revolucionario. Esa es mi oración. ¿Cuál es la tuya? Y si tú dices: yo quiero servir, pides la entrevista, y allí te vamos a guiar cuál es el siguiente paso. Vamos a mirar: ¿ya hiciste estos requisitos? ¿Ya cumpliste tu sanidad interior? La sanidad interior es importante. Y la idea es, durante todo este proceso, permitirle al Señor que sane mi corazón. Porque fíjate, tuviste un problema en una empresa con tu jefe, y quedó tu corazón cargado con las autoridades. Y vienes a servir donde hay una autoridad que te dice: esto es lo que debes hacer. Y si no tienes tu corazón sano, ¿cómo crees que vas a reaccionar? Por eso la sanidad interior es importante. Amén. Estamos hablando de qué es la iglesia del Señor. Nunca será fácil, nunca estaremos completos,
Pero el Espíritu Santo viene completando su obra en nuestros corazones. ¿Te incorporas al ministerio de servicio? ¿Alabanza? ¿Visa? ¿Comunicaciones, Juan? ¿Roca Kids? ¿Te incorporas a la cafetería, a la librería? ¿A los Ujieres? Esta mañana me sacaron una foto ahí de Carlos. Ya hablé de los Ujieres y sacaron esta foto. Dije, pero ¿cómo puede estar la foto de Carlos? Ah, es que Carlos ha sido Ujier, porque está en la cafetería. En este momento Claudita y yo hacemos parte de los Ujieres. Voy a contar esto solo para testimonio de la iglesia. Yo llego temprano los domingos con mi obligación de predicar y de pastorear la iglesia, con una camiseta, con un logo, a organizar las sillas de la iglesia. Y vengo a hacerlo con mucho amor. Amén. Vengo a hacerlo con mucho amor, porque servir es un privilegio. Y yo me pregunto, ¿no habrá quien más en la iglesia quiera desarrollar el ministerio de Ujieres? Vinimos y organizamos todo. Limpiamos piso, organizamos sillas, se organizaron todas las áreas. ¿Saben qué hicimos después? Nos reunimos a orar. Y esta fue la oración. Gracias, Señor, porque todo está preparado para que vengan tus hijos a la iglesia. Eso lo hace el ministerio de Ujieres. ¿No habrá quien quiera moverse y movilizarse y servir en ese ministerio o en cualquier otro? Eso es una revolución. Ahí está el Carlos. Yolanda no sabía que esa era la foto que iban a sacar y eso pegó un grito cuando lo vio ahí. Es que hay el mejor que yo no sé qué. Te incorporas en el ministerio de servicio y cumple los requerimientos de cada ministerio. En alabanza tenemos unos en particular. 3 o 4 o 5 meses se demora una persona después de que ingresa a la alabanza para ministrar, porque ellos tienen un proceso y eso es muy respetable. Amén. Que estamos siempre en ¿cómo se llama? Sincronía con Diego, que es el director musical de la alabanza, y con Juan Diego, que es el director espiritual. Revolucionario es dejar la comodidad de este mundo para servir al Señor. Y me acordaba de un testimonio. Hace algunos años en Casa sobre la Roca, Medellín, cuando yo aún no era diácono, era profesor de Libri, era consejero, era líder de iglesia infantil, bueno, líder de Josué. Un día me preguntó la persona, pastor, ¿y usted cuánto le pagan? Pastor, no, Hernán, ¿y usted cuánto le pagan por hacer eso? Dije, no, yo lo hago con un amor tan increíble. Es que estoy siendo un instrumento en manos de Dios. Y corría para arriba y para abajo, hermano, porque me tocó siempre duro. Aquí están Ronald y su esposa, se ríen porque saben cómo es. Los directores de Ujieres. Oiga, los directores de Ujieres, colóquense en pie. De Casa Roca, Medellín, mírenlos acá. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Cosas de Dios, hermano, porque oí hablar de los Ujieres. ¿Están de descanso o qué? Ah, bueno. Revolucionario es manejar las finanzas como nos enseñó el diácono hace 15 días. Eso es revolucionario. Revolucionario es querer crecer, querer conocer a Dios. Eso es revolucionario. Cierra tus ojos. Vamos a orar para que el Señor siga moviéndose en nuestros corazones. Porque saben algo, iglesia, allí con tus ojos cerrados, revolucionario es no amoldarse a este mundo. Eso sí que es revolucionario. Un mundo que no quiere a Dios y que nos vende unos principios falsos. Hay gente que se enamora de esos principios y se entusiasma con eso. Por ahí hay un dicho: pan para hoy, hambre para mañana. Ese es el mundo. Con Cristo es pan todos los días. Te daré lo mejor del trigo y del vino, dice el Señor. Revolucionario es dejar las tradiciones religiosas, dejar de hacer las cosas por tradición y pedirle a Dios el vino nuevo del Espíritu Santo en todo lo que hagamos.
Eso es revolucionario. Revolucionario es dar testimonio dentro y fuera del templo, entendiendo que el tiempo es difícil, es malo, pero que yo vivo con una persona sabia. Vas a escuchar muchas veces decir: todo el mundo lo hace. Todo el mundo, escuche la expresión, es que la expresión es muy diciente. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo haces? Porque yo no soy del mundo. Además, no porque el mundo lo haga es bueno. No porque el mundo lo haga es bueno. Ser revolucionario es avanzar en nuestro crecimiento. Conocer a Dios es la experiencia más maravillosa que alguien puede tener, y se puede conocer desde pequeños, es decir, siendo nosotros pequeños. Estoy hablando a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Ser revolucionario es perseverar. Yo quiero animar a la iglesia a perseverar, a seguir adelante, y a que renuncies a la comodidad y al confort que te ofrece este mundo para servir a Dios dentro y fuera de la iglesia. Conviértete en un servidor. Es la estatura más grande de un hijo de Dios, ser un siervo. Donde quiera que vayas, que esa sea tu marca, tu sello. Sirve con amor a otros, porque el día que lo hagamos estaremos siendo ejemplos de aquel que se hizo dolos, esclavo por nosotros. Padre, gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por la revolución que tu Santo Espíritu está gestando entre nosotros, por ese cambio rápido y profundo de maneras de pensar, de hacer las cosas, de vivir, por ese irnos en contra de ciertas inercias, Señor, que el mundo imprime a las familias. Gracias por el cambio en los matrimonios, en los jóvenes, en los niños, por la oportunidad que das a la iglesia de impactar la familia. Señor, gracias porque tú eres nuestro mayor ejemplo de un revolucionario y de una revolución. Que seas tú, Señor, permitiéndonos ir en contra de los principios de este mundo, de las actividades del enemigo. Gracias por la restauración de los matrimonios, de las relaciones, de las economías. Gracias por el corazón que se está sanando de las personas. Gracias por los dones y talentos que has dado a cada uno de nosotros, los cuales quieres usar para que sean un instrumento en tus manos. Yo bendigo tu santo nombre en Cristo Jesús, y te doy gracias por los servidores que hay hoy en la iglesia, los que han estado. Qué privilegio tan grande, Señor, me has dado de servir al lado de gente tan maravillosa. Ahora te pido, Señor, sigue haciendo el llamado para que sigamos adelante viendo lo que tú estás viendo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.